Entonces, cuando hablamos de hematología, bueno, ya el nombre lo dice, vamos a hacer todo el estudio pertinente de la sangre y sus componentes. Simplemente recordarles, y esto estaba en su examen, algunos tenían un poquito duda existencial al respecto, pero lo han respondido apropiadamente, que cuando realizamos la toma de muestras de sangre, vamos a tener tres tipos de punciones: la punción cardíaca, la punción cutánea y la punción venosa, que es la más común porque dependiendo de las especies vamos a tener diferentes vías para la extracción de la muestra correspondiente. Y algo que tenemos que tener en consideración siempre que realicemos cualquier tipo de examen en laboratorio, pero en específico nos vamos a centrar a lo que viene siendo la hematología, es que podemos tener tres tipos de errores cuando realizamos el examen en laboratorio. En primer lugar, podemos tener errores de tipo preanalítico. Estos errores se van a llevar a cabo durante la toma de muestras de sangre, porque no hayamos desinfectado bien la zona o porque no hayamos utilizado el calibre de agujas correspondiente, o porque no hemos elegido la vena apropiada, o porque hemos intentado tomar una muestra de sangre de la vena cefálica, por ejemplo, y algo ha salido mal, algo ha pasado, hemos terminado lesionando esa vena. Entonces, son diferentes parámetros o diferentes aspectos que nos pueden llevar a errores durante la toma de muestras. Eh, Dentro de los preanalíticos también vamos a tener el manejo de la muestra, lo que siempre les repito, lo que siempre les digo. No tenemos que conformarnos con decir, ah, bueno, hemos tomado una muestra hermosa, hemos identificado la vena al instante, la sangre ha salido sin ningún problema, hemos hecho la toma de muestra con cuidado, eh, el animal no se ha estresado, el animal no se ha movido. O sea, de nada sirve decir hemos hecho una toma de muestras perfecta si luego el manejo de nuestra muestra va a ser defectuoso, va a ser una pena, porque vamos a estropear nuestra muestra. O sea, nuestro excelente trabajo de toma de muestra podemos llegar a estropear. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Un mal manejo de muestra va desde el tema de la identificación, porque no hemos identificado apropiadamente esa muestra como tal, ni siquiera sabemos a qué animal le habremos sacado la muestra. Ejemplo, en algún bovino hemos tomado un montón y nos hemos olvidado identificarla. Entonces, cuidado, llegue al laboratorio una muestra de una hembra y nosotros de una hembra de 5 años y nosotros decimos, esta es una muestra de un macho de 2 meses. Entonces, ahí se nos alteran todos los resultados. Colocar en los tubos apropiados cuando se realiza la colecta de muestra. Si es que vamos a trabajar con suero, no vamos a colocarlo en un tubo con anticoagulante. Si es que vamos a trabajar con una muestra de plasma, sí vamos a colocarle anticoagulante, o vamos a trabajar con un tubo con anticoagulante, como con el EDTA. Entonces tenemos que hacer un buen manejo, colocar donde debe de ser, identificar bien las muestras, manejarlas con cuidado, respetar todo lo que viene siendo la cadena de frío o lo que corresponda a la región. Tal vez, bueno, si estamos en el altiplano no vamos a tener tantos problemas al respecto. Eh, Manejar, transportar bien estas muestras, cuidado, igual saquemos, esto es un error muy común. Profesionales de años suelen cometer este error y bueno, a veces se dan cuenta un poquito tarde, que es que colocan la muestra, está en el tubo correspondiente y en lugar de colocarla en el termo o en el lugar donde se van a transportar las muestras, ¿qué es lo que hacen? Colocar la muestrita, el tubo con la muestra en el bolsillo del overol o del guardapolvo, y luego se olvidan que esa muestra estaba ahí. Y es como que al final, cuando ya hemos tomado la muestra a toditos los animales, metemos la mano al bolsillo y sorpresa, hay un tubo de ensayo con una muestra de sabrá Dios qué animal. Entonces, eso entra también dentro de lo que vienen siendo errores preanalíticos relacionados con el manejo de la muestra. Así que tenemos que tener siempre mucho cuidado en el momento de la toma de muestra y en el manejo y transporte de esta muestra. Luego tenemos los errores analíticos,
que es donde se concentra el mayor porcentaje de errores cuando hablamos de tema de hematología propiamente dicho. Los errores analíticos son errores que se van a realizar durante el procesamiento de los resultados, sea porque no tenemos los equipos necesarios o porque los equipos con los que estamos trabajando ya son obsoletos o no han recibido un mantenimiento, no están funcionando a la perfección. Solamente un ejemplo, les digo, es muy necesario tener una buena centrifugadora o una buena centrífuga cuando vamos a trabajar en análisis de sangre. Entonces, si no tenemos una buena centrifugadora, ya está viejita, no está funcionando bien, no está trabajando a las revoluciones que debería trabajar, nos va a alterar el tema de nuestros resultados de laboratorio. Puede ser que no dañe la muestra como tal, pero puede llegar a darnos resultados falsos positivos, falsos negativos o de alguna naturaleza. Entonces puede ser un error de tema de equipos, puede ser por tema de técnica, tal vez tenemos que realizar una técnica en concreto para hacer un análisis de sangre, pero no realizamos esa técnica al completo o nos olvidamos tal vez de que en la técnica dice dejar reposar 2 minutos la muestra. Nos olvidamos de esto y procesamos la muestra de inmediato. Entonces entraría también dentro de lo que viene siendo un error analítico. Tal vez la falta de pericia, la falta de conocimiento de la persona que está realizando esta prueba de laboratorio, que está realizando el estudio como tal, también puede entrar en tema de error analítico. Utilizar otro tipo de reactivos, por ejemplo, para realizar algún tipo de estudio, también puede entrar dentro de lo que viene siendo problemas analíticos o también utilizar cantidades inapropiadas de algunos reactivos, ¿no? Que también nos va a dar falsos resultados. También como error analítico puede ser de que nuestra muestra nos ha llegado en perfectas condiciones, perfecto, todo hermoso, todo divino, y resulta pues que la muestra nos llegó, no sé, a las 9 de la mañana, nosotros nos olvidamos de esa muestra, estábamos trabajando en otra cosa en el laboratorio y nos llega a las 6 de la tarde y nos acordamos que esa muestra había llegado, no la hemos procesado y bueno, ya con el tiempo ya no nos va a servir para nada. Entonces, varios pueden ser los errores de tipo analítico, pero bueno, esto va a estar enfocado en todo lo que viene siendo el procesamiento de las muestras. En algunos casos, el error analítico también puede ir relacionado con el informe de los resultados, y esto puede ser también por una mala identificación de la muestra, porque puede ser de que nosotros pensamos, estamos analizando nuestra muestra, tenemos nuestros valores de referencia y nosotros estamos pensando de que esa muestra de sangre era de un perro. Pero luego al final, después de procesar, después de hacer las interpretaciones, informes y demás elementos, nos topamos con que no, esa muestra había sido de, no sé, de un ajolote. Entonces ya esto cambia por completo. Y finalmente tenemos los errores post-analíticos, que es cuando ya hemos realizado todo lo correspondiente. Y en los post-analíticos tenemos netamente los errores de interpretación. Entonces, bueno, esto va a estar enfocado exactamente a la interpretación que le demos a los resultados en base a todos los valores que lleguemos a obtener. Entonces, preanalíticos, toma y manejo de muestra; analíticos, procesamiento de esta muestra y en algunos casos el informe de los resultados; y post-analíticos, todo lo referente a la interpretación de estos resultados. O sea, tenemos que saber todos los errores que pueden llegar a producirse cuando estamos realizando un análisis de sangre. Y bueno, eso también aplica obviamente a otros campos también. Siempre que vayamos a realizar cualquier tipo de prueba, en este caso, ejemplo, prueba de sangre, toma de muestra de sangre, tenemos que tener los valores de referencia. Por eso es que su trabajito final, que les había dicho de 15 puntos, está enfocado justamente en que averigüen valores de referencia, tanto en hemograma como de química sanguínea, en 10 diferentes especies. Les repito, sí o sí, esto tienen que averiguar de caninos, felinos y bovinos. Y las otras 7 especies ya depende de ustedes de qué especie quieran averiguar los valores de referencia. Porque siempre tenemos que saber, uno, todos los elementos que se van a evaluar; dos,
¿Cómo vamos a evaluar estos elementos? Se mide en porcentaje, se mide en gramo sobre decilitro, se mide ¿dónde están estos? En millones, se miden en miles, se mide en porcentaje, de qué manera vamos a medir estos valores. Y tenemos que tener el valor de referencia. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? Para saber si una vez de que hemos realizado todos los exámenes correspondientes, está dentro de los valores normales, o está por encima, o está por debajo. Porque obviamente si no tenemos valores de referencia, ¿cómo vamos a saber si ese animal está bien o ese animal está mal? Si simplemente vamos a ver números ahí y no vamos a entender nada en absoluto. Entonces siempre tenemos que tener valores de referencia y bueno, algo que tienen que tener en consideración, tal vez en algún momento me olvido mencionarlo, espero que no, por eso les adelanto simplemente esto. Siempre que tengamos unos valores en sangre, tampoco tenemos que ser tan estrictos, ¿no? Digamos que en el valor del hematocrito nos sale que este animal tiene 55,5 de porcentaje de hematocrito. Sí, está por encima de esos 55, pero tampoco es el escándalo que tenemos que hablar. Si la diferencia, si está muy levemente por encima de los valores más altos o está muy levemente por encima de los valores más bajos, todavía podemos considerar esos valores como algo normal, pero podemos poner una advertencia, es decir, está en el límite superior, está en el límite inferior. Algunas personas, por más de que se nos pase una milésima, un decimal, ya están diciendo, sí, tiene la glucosa demasiado elevada, cuando solamente se está pasando por un 0,5, digamos. Y otras personas también que se van al otro extremo y dicen, podemos todavía manejar un margen de error de 10. Entonces, es como que tampoco nos vamos a ir a ese extremo de decir, bueno, si este animal ha sacado un hematocrito de 65, decir, sí, está normal. Entonces, bueno, eso va a depender también mucho del elemento que estemos estudiando. Entonces, tenemos que tener los valores de referencia y simplemente les he colocado unos ejemplitos aquí en esta y la siguiente diapositiva para que esto vayan anotando, igual que básicamente es esto lo que tienen que investigar en su trabajo final. La primera parte, valores de referencia de hemograma o de biometría sanguínea o hemática, donde qué es lo que me tienen que averiguar en 10 diferentes especies, cuál es el valor de hematocrito, cuál es el valor normal del hematocrito, cuál es el valor normal de la hemoglobina, cuál es el valor normal del conteo de glóbulos rojos, glóbulos rojos. Esto no es necesario, que este es el valor de las formas inmaduras de los glóbulos rojos, no es, y se maneja en porcentaje, pero no es tan relevante en el momento de las interpretaciones. Sí o sí lo que les estoy mencionando, hematocrito, hemoglobina, número total de glóbulos rojos, volumen corpuscular medio, esto lo vamos a hablar la próxima semana, hemoglobina corpuscular media, también lo vamos a hablar la próxima semana, concentración media de hemoglobina corpuscular, que también lo vamos a ver la próxima semana, el conteo de plaquetas o de trombocitos, este tampoco se lo considera tan relevante, por lo menos en la lectura e interpretación, el número de trombocitos o plaquetas, que va a estar en miles, el número de glóbulos blancos, está en inglés, por eso es white blood cells, si me equivoco, está también medido en miles, y el porcentaje de cada uno de los tipos de glóbulos blancos. De estos miles que tenemos acá de glóbulos blancos, ¿en qué porcentaje deberían encontrarse los neutrófilos? ¿En qué porcentaje deberían encontrarse los linfocitos? ¿En qué porcentaje deberían encontrarse los monocitos? ¿En qué porcentaje deberían encontrarse los eosinófilos? ¿En qué porcentaje deberían encontrarse los basófilos? Puede que lo encuentren como raramente, puede que lo encuentren como 0 o puede que lo encuentren en la mayoría de las especies como de 0 a 1. Y sí, en muchos casos también se hace el conteo de lo que viene siendo las proteínas totales o las proteínas en plasma. Entonces, esto también pueden llegar a averiguarlo para la parte de su tarea de valores de referencia y todo esto lo vamos a ver la próxima semana de todas formas. En algunos casos, para comparar o como para hacer un apoyo a lo que viene siendo nuestro conteo de plaquetas, también podemos considerar lo que viene siendo el fibrinógeno en plasma.
Entonces, estos son los valores que tienen que averiguar para su tarea de 10 especies. Si encuentran reticulocitos y este otro valor, lo pueden colocar, pero bueno, como les digo, no es tan relevante en la experiencia. Les hablo tanto de interpretación de hemogramas en seres humanos como interpretación en animales. No se lo toma tanto en consideración, más se toma en cuenta el resto de los valores. Y muchas veces, más que nada, lo que las personas se centran en la interpretación es en esta parte de lo que son los porcentajes de los glóbulos blancos, porque este porcentaje nos puede decir muchas cosas de la situación de salud de ese animal. Mientras que todo lo que viene siendo serie roja, más que nada nos habla de o si hay anemia o si hay eritrocitosis o comúnmente llamada poliglobulia. Mientras que los glóbulos blancos sí nos dan una gama más amplia de interpretaciones. Y por el otro lado tenemos todo lo que es química sanguínea. Este es un ejemplo, hay varios elementos que están faltando aquí. Podemos compararlos con los de este otro ejemplo que tenemos a la derecha. Algunos valores que se calculan para química sanguínea y sí o sí tienen que investigarme estos que están acá, mínimo estos. La albúmina, el valor de la albúmina, igual cómo se mide la albúmina y cuál es el valor de referencia. El ALP o GPT, igual, cómo se mide, cuál es el valor de referencia. El AST o GOTS, cuál es el valor de referencia. Bilirrubina, pueden dividirlo en bilirrubina total, o pueden poner bilirrubina total y bilirrubina directa. Colesterol, creatinina, esto es fosfatasa alcalina, no sé por qué está, bueno, esto debe estar en inglés, bueno, esto es fosfatasa alcalina, glucosa, estas proteínas totales, urea, pueden encontrarlo como BUN, pueden encontrarlo como NUS también, y otros valores también que pueden ir averiguando como química sanguínea. Aquí a simple vista que puedo ver que falta, estaría la amilasa, estaría la lipasa. Bueno, eso principalmente estaría faltando. Y bueno, aquí hay otros ejemplos también para complementar, ¿no? Glucosa, si estaba, glucosa estaba acá, urea, el BUN, que es la urea, creatinina, tenemos acá, ácido úrico, también importante para poder realizar el tema del perfil renal, colesterol, ya tenemos acá, los triglicéridos. Esto es más común en seres humanos, pero bueno, en su momento vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Proteínas totales, que ya está acá, albúmina, que sí estaba acá, globulina, que es otro tipo de proteína, calcio y fósforo, si estos dos son importantes, que también saquemos como química sanguínea. El AST, creo que no está acá. El ALT, fosfatasa alcalina, GGT, amilasa y bilirrubina total directa e indirecta. Entonces, estos serían los ejemplos o los parámetros que tendrían que investigarme para hacer la segunda parte de su trabajo, que es valores de referencia en química sanguínea en 10 diferentes especies. Entonces, estos son los valores, por favor. Y continuando, pero ya, bueno, ya vamos a terminar, es algo, no vamos a desarrollar tanto hoy día. De la mano de los valores de referencia que les había mostrado, es que aunque en sus propias exposiciones, ustedes lo dijeron, tiene diferentes usos una muestra de sangre, lo más común que se realiza en el laboratorio es sacar un hemograma o hacer la biometría hemática con los valores antes mencionados, hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos, etcétera, etcétera, y la bioquímica sanguínea para poder evaluar el funcionamiento de algunos órganos, ¿no? La albúmina, glucosa, creatinina, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente estos son los dos exámenes que se realizan en el laboratorio para poder analizar una muestra de sangre. En términos generales, bueno, sabemos que la sangre va a tener muchas funciones en el cuerpo del animal, que pueden ir desde lo que viene siendo una termorregulación hasta la defensa del organismo, porque, bueno, sabemos que en la sangre van a estar los glóbulos blancos y estos se encargan de la defensa del organismo. También nos ayudan a tema de oxigenación, porque recordemos que los glóbulos rojos se encargan de todo este intercambio óxido y de dióxido de carbono a través de todo el cuerpo, entre algunas funciones de la sangre. Lo más importante que siempre tenemos que recordar es que la sangre va a estar compuesta por dos elementos,
los elementos formes o los celulares y todo lo que viene siendo el plasma. Los elementos celulares van a estar compuestos por los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, también en algunas bibliografías se lo conoce de esa manera. Los leucocitos o glóbulos blancos, que van a ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y los trombocitos o plaquetas. También podemos encontrar otro tipo de elementos, pero bueno, los principales van a ser estas tres células de la sangre y son estos tres tipos de células los que se llegan a hacer el conteo en el laboratorio. Y por el lado del plasma tenemos que la mayoría del plasma va a estar compuesta por agua, pero también va a tener algunos otros tipos de elementos como proteínas, como sustancias nitrogenadas, como sustancias o componentes inorgánicos como sodio, calcio, potasio, magnesio y demás elementos. Entonces, esto simplemente recordar cultura general, que son elementos formes, que es el tema del plasma y cuáles son las células de la sangre. También recordar que, bueno, cómo es que se van a originar todas estas células a partir de lo que viene siendo la hematopoiesis, que va a ser la generación de la sangre, generación de elementos o células de la sangre, que, bueno, van a tener toda su historia desde lo que viene siendo la célula madre, cómo se van dividiendo, cómo se van diferenciando, hasta dar como resultado las principales células de la sangre, que van a ser los eritrocitos, que van a ser las plaquetas, que van a ser los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos, que van a ser los basófilos y que van a ser los linfocitos. También aquí podemos recordar lo que vienen siendo las natural killer, lo que vienen siendo células dendríticas, pero que todo esto se va a generar de una célula madre. Esto lo vamos a llevar más a detalle el día viernes. Tenemos que saber que vamos a tener lo que viene siendo una extensión sanguínea o el frotis como tal. Simplemente aquí hacerles el adelanto, el spoiler o el preview de lo que viene siendo una extensión sanguínea, que siempre tenemos que saber lo que viene siendo las partes de una extensión sanguínea. Vamos a tener la cabeza, que es donde empieza nuestra extensión, de donde vamos a distribuir el resto de la extensión como tal. Aquí está la gotita, aquí empieza y hacia allá lo distribuimos. Es una zona donde podemos encontrar diferentes tipos de células sanguíneas, pero no es muy recomendable porque debido a que es el inicio de este frotis sanguíneo, como ha habido el contacto para poder realizar la extensión como tal, podemos encontrarnos muchas veces con células partidas debido al procedimiento. Entonces, aquí puede llegar a darnos falsos resultados. Luego tenemos el cuerpo y que es la parte ideal, la zona donde tenemos que realmente centrar nuestra observación bajo el microscopio, donde vamos a encontrar los diferentes tipos de células sanguíneas, glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y finalmente vamos a tener la cola, que es lo último de nuestra extensión, donde principalmente vamos a encontrar presencia de plaquetas, es donde más se van a concentrar. Sin embargo, siempre que vayamos a hacer un estudio, un análisis de estas extensiones, lo que tenemos que ver siempre es el cuerpo de nuestra extensión. Y aquí simplemente unos ejemplitos de algunos errores que se pueden observar en los frotis, donde en algunos casos tenemos un frotis muy cortito y esto es cuando la muestra de sangre que hemos colocado aquí, la gotita era muy chiquitita, entonces obviamente nos ha faltado sangre para poder hacer la extensión. Tenemos algunas extensiones que tienen que son muy gruesas o tienen mucha cantidad de sangre como tal, inclusive se nos ha terminado hasta el portaobjetos y nos hemos quedado todavía con sangre. Esto es debido a que la gotita de sangre que hemos colocado acá es demasiado grande también. Este es el error más común que se puede llegar a observar en una extensión sanguínea, y es cuando realizamos la extensión y vemos estas estrías o vemos unos cortecitos en todo lo que es la extensión. ¿Esto a qué se debe? A que ha habido, o la persona que ha realizado la extensión ha temblado cuando estaba haciendo la extensión como tal, o ha tenido un poquito de miedo de la extensión y es como que inconscientemente ha ido frenando poco a poco, ha hecho su extensión, ha parado, ha continuado, ha parado, ha continuado, ha parado, y como resultado tenemos una extensión que no nos sirve porque hay muchas células que van a aparecer como rotas. Y otro tipo de errores también que podemos ver, dependiendo, más que nada estos son errores relacionados al material como tal, bueno, entre algunos errores característicos. Esto, bueno, es sobre lo mismo, sobre lo que vienen siendo los
elementos formes de la sangre. Esto lo vamos a ver desde el viernes y a la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a sacar o qué es lo que vamos a estudiar en base a los glóbulos rojos? Vamos a sacar el conteo total de glóbulos rojos, cuántos eritrocitos hay total en sangre, pero también en base a estos glóbulos rojos vamos a poder determinar el hematocrito, vamos a poder determinar la hemoglobina y por tanto vamos a poder también determinar lo que viene siendo el BCM, el HCM y otros valores que los vamos a avanzar y calcular la próxima semana. Como les mencionaba, y aquí está más detalladito, siempre que hagamos el estudio de los glóbulos rojos, más que nada su interpretación va a ir enfocada a o si ese animal tiene anemia o si ese animal tiene eritrocitosis, no hay mayor gama de resultados. Sí, lo que podemos observar en el frotis cuando hablamos de glóbulos rojos es el tema de la morfología de los glóbulos rojos para una interpretación. De la morfología lo vamos a hablar el día viernes. Esta es una forma en la que se puede llegar a observar los glóbulos rojos cuando hacemos un frotis. Los vemos ahí redondeados, esféricos. Dependiendo la especie, veremos si tienen núcleo o no tienen núcleo. La mayoría de las especies, los glóbulos rojos no tienen un núcleo. Entonces, bueno, si vemos al microscopio, esta es la figura que vamos a tener cuando vemos eritrocitos. Y cuando vemos los glóbulos rojos para hacer el conteo en una cámara de Neubauer, que ven aquí cuadriculado, esto es lo que logramos observar en el microscopio. Y es esto, para irles adelantando, lo que tienen que contar para poder determinar el número total de glóbulos rojos. Y que cada celulita que ven, tienen que ir contando, y esto lo van a multiplicar por un valor, por una constante que se tiene, para determinar el número total de glóbulos rojos. Y finalmente, por el otro lado, tenemos lo que vienen siendo los glóbulos blancos, que normalmente se recomienda que se cuente con una tinción, que generalmente cuando hablamos de hematología es una tinción de Giemsa, donde nos va a permitir ver el núcleo de estos glóbulos blancos para poder diferenciarlos, para saber si, por ejemplo, este es un neutrófilo encallado, porque tiene esta forma característica de su núcleo. Si vamos a tener bastantes gránulos en estas células. Por ejemplo, si no me equivoco, esta debe ser, a ver. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Si no me equivoco, este es un basófilo. Y si no me equivoco, este es un linfocito. Y este parece que fuera un monocito. Y este parece que es un eosinófilo. En fin, entonces en base a lo que vienen siendo las tinciones, es de esta manera que podemos llegar a observar las células blancas. Tenemos que diferenciar si es neutrófilo, si es basófilo, etcétera, etcétera, para hacer un conteo específico de estas células. Y finalmente tenemos las plaquetas que se van a ver más chiquititas y tienen una forma menos definida con respecto a lo que viene siendo su membrana. Entonces, bueno, esto es simplemente un ejemplo y todo lo que vamos a ir avanzando a partir del viernes. Entonces, lo último, si eso era lo último. Entonces, simplemente unos comentarios finales, ya se nos va a cortar todo en menos de 5 minutos. Se los voy a recordar en un momento, pero siempre recordemos, por favor, que cuando hacemos el conteo de células sanguíneas, los glóbulos rojos siempre van a ser los más numerosos. Los glóbulos rojos son los únicos que se van a medir en millones, 2 millones, 3 millones, 4 millones, etcétera, etcétera. Los glóbulos blancos y las plaquetas solamente se van a medir en miles, 10,000, 3,500, etcétera, etcétera. Por tanto, por ley, sea la especie que sea, si tenemos un conteo de glóbulos rojos menor al millón, obviamente ahí estamos hablando de problemas de anemia y otro tipo de problemas en sangre, porque el número de glóbulos rojos está muy, muy disminuido. Y contrario, si tenemos plaquetas o glóbulos blancos que alcanzan el millón, igual estamos hablando de un serio problema, porque no deberían jamás en ninguna especie alcanzar el millón en tema de número. Y para cerrar, para terminar ahora sí al respecto, hablando de lo que viene siendo el frotis, la biometría y la química sanguínea, en hematología podemos clasificar estos exámenes de dos tipos. Un examen cualitativo, que va a ser el frotis o la extensión sanguínea como tal, porque no se va a contar nada ahí, solamente se va a ver la morfología de las células sanguíneas, por eso es cualitativo.
Y el examen cuantitativo, que es lo que va a incluir todo lo que es la biometría hemática, con hematocrito, número, conteo de glóbulos y demás, y la química sanguínea. Entonces, vamos a tener cualitativo, solamente ver morfología, y cuantitativo cuando vamos a medir los valores para la interpretación. Y bueno, el resto ya lo vamos a mencionar el día viernes, así que bueno, ahí terminaríamos lo que corresponde al día de hoy, que eran generalidades. Y como les digo, el viernes ya vamos a ir a cosas más específicas y cositas más en